Muchas veces, cuando nosotros estamos frente al pecado, es preferible correr. Esto no se trata de que no, que eres valiente, que yo puedo, que yo reprendo. No. Santo. Cuando toca correr, hay que correr. Y esto fue lo que hizo José. Eso también es parte del plan de Dios. ¿Cuántas veces a uno no le ha pasado que tú has pasado por alguna situación y el Señor es quitándote, ¿sabes? Cualquier amistad que no te edifica, cualquier cosa, cualquier carga que no te corresponde, y el Señor hace lo que tenga que hacer, por las buenas, por las malas, para que tú entiendas. Bienvenidos a Como Cristo Podcast. De verdad que este es nuestro episodio número... Ya eso quiere decir que vamos avanzando cuando no sabemos cuál es el episodio, porque ya tenemos mucho grabado. Dijimos que el número 25 lo íbamos a hacer en vivo, así que le vamos a pedir mucha sabiduría al Señor para que siga trabajando en nosotros, porque esto no ha estado fácil. Esto ha estado fuego y fuego, Señor. Es así. Pero de verdad que Dios ha sido más que bueno. Estamos muy contentos por lo que el Señor está haciendo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, porque cuando pasamos por esas pequeñas tribulaciones, quiere decir que el Señor está trabajando en nosotros. Así es. Entonces, estamos contentos, estamos felices. Este es nuestro episodio número 5. No olvides activar la campanita de notificación, suscribirte y dejar tu comentario aquí. Por favor, si estás aquí en este video es porque el Señor te ha traído aquí para que te lleves la mejor porción de lo que Él tiene para ti. Así es. Y bueno, suscríbete porque todas las semanas estamos colocando un capítulo nuevo, todas las semanas estamos colocando una porción de la palabra. Y hoy decidimos hacer algo diferente, siempre lo hacemos en la mesita, con notas. Pero bueno, el Señor quiere que hoy lo hagamos así. Estamos en la sala de nuestra casa, estamos sentaditas y vamos a tener un conversatorio. Vamos a estar hablando de... permanecer en el plan de Dios. Santo, eso no está fácil. Permanecer, esa es una tarea bien necesaria, y es para permanecer necesitamos mucha disciplina. Así es. Esa es la clave principal de todo. De verdad que venimos hablando en los episodios anteriores de la fe, de los procesos, de cómo activar la fe, que fue el último episodio. Y en este vamos a hablar de permanecer en el plan de Dios. Santo. ¿Cómo nosotros podemos permanecer en el plan de Dios? Y no tanto que lo vamos a hacer diferente por estar sentado acá, sino que lo vamos a hacer diferente en cuanto a cómo vamos a abordar la dinámica de cómo vamos a abordar el tema. Porque vamos a agarrar una historia, ¿verdad?, que es bien conocida para todos nosotros, que es la historia de José. Y vamos a ver cómo José permaneció con todo lo que pasó en el plan de Dios y después cómo obtuvo esa maravillosa recompensa que fue cumplir el plan de Dios en su vida. Amén. Que es lo que yo creo que cada hijo de Dios quiere, cumplir el plan de Dios, lo que Dios tiene para nosotros, aunque no entendamos. Y eso ya lo vamos a empezar a ver acá en la historia de José. Amén. Bueno, y vamos a arrancar con Génesis capítulo 37, ¿verdad? Santo. Que es donde arranca la historia de José. Esa es la base. Esa es la base. Y de Génesis 37 hacia adelante se desarrolla lo que nosotros queremos hablar el día de hoy. Ok. Y tenemos que arrancar porque José era el menor de 11 hermanos, 12 con él. No está fácil eso. Pero era el hijo favorito de de Jacob, que era su padre. Dato. Eso es un dato. Y los hermanos definitivamente le tenían cierta cosita muy fea a José. Celo. ¿Verdad? Correcto. Pero resulta que este muchachito llamado José estaba en los planes de Dios. Tenía un plan específico con él. Era linaje escogido. Exactamente. Y arrancó con revelarle un sueño a José. Santo. ¿Verdad? Recibió un sueño de parte de Dios en el cual le decía a José que iba a gobernar y a ser levantado.
Y bueno, José vino y nada más y nada menos se lo ha contado a los hermanos, que no era santo de su devoción. Y al contárselo a sus hermanos, esto que causó en sus hermanos envidia, ira, celos, contiendas, correcto. División. Pero no paró ahí. Porque hubo otro sueño, ¿verdad? El cual se lo contó a su padre, ¿verdad? Y aunque era el favorito, su padre en el momento que José le cuenta ese sueño, no lo entendió. Sí, dijo y como bueno, que... hasta ahí todo va bien, ¿verdad? Porque yo creo que Dios le ha hablado a cada uno de nosotros de cierta manera. Tenemos una cierta noción de cómo es el plan de Dios para nuestra vida, porque nosotros pensamos en eso. No sé si tú piensas en eso. Amén. Yo pienso en eso y digo, bueno, esto va a ser así y esto va a ser... Pero eso no funciona así. Eso no funciona así porque... Eso es lo que tú crees. El Señor se mueve por senderos misteriosos y resulta así acontece que estar en el plan de Dios no significa que todo será cómodo, sino que todo tiene propósito. Santo. Y ahí pega lo que nosotros venimos hablando. El proceso, el cómo Dios nos capacita, etc. Amén. Pero una cosa es saber la teoría y otra cosa es la práctica. Entonces, en el punto número 2, la fidelidad en lo pequeño sostiene el propósito. En el capítulo 39 de Génesis podemos ver cómo José llegó a la casa de Potifar como esclavo. Pero antes de eso, ¿verdad? Todos sabemos que José, los hermanos le tiraron prácticamente un atentado. Porque los hermanos querían acabar con la vida de José. Todos sabemos que lo tiraron en una cisterna. Que un hermano de José se levantó en que no querían que lo mataran. Y prefirieron agarrarlo y venderlo como esclavo. Venía pasando una caravana de egipcios y agarraron y lo vendieron. Estas personas que iban hacia Egipto se lo llevaron y estaba por allá una subasta, ¿verdad? Y ahí es donde tú te preguntas, bueno, pero ¿y qué plan de Dios es ese? Pues, porque nosotros tenemos en mente que el plan de Dios es, si Dios abre la puerta, ¿cuántas personas he escuchado que dicen, bueno, yo voy a pedir un trabajo, si es mío y si todo es fácil, es de Dios, y si no es fácil, no es de Dios? No funciona así. No, y es bien importante eso lo que tú estás diciendo, que primero tenemos que saber de dónde parte todo. Todo parte desde el momento que él le cuenta el sueño a sus hermanos. Ahí parte todo, ¿no? Correcto. Porque cuando él cuenta el sueño, entonces empieza la envidia, la contienda, empiezan los hermanos. Yo me imagino los hermanos murmurando, bueno, y ¿cómo va a soñar esto? Y qué se cree y no sé qué, ¿cómo Dios le va a revelar eso? ¿Y yo qué? Entonces, esto me ministra mucho porque a veces uno, como ser humano, pues, le cuenta muchas cosas a personas. Puede ser un compañero de trabajo, puede ser un hermano de la iglesia, puede ser hasta tu propia un hermano familia de sangre, sí, exacto. Hasta tu propia familia. Y entonces, ¿cuántos no hemos entrado en contienda, en problemas? Y bueno, no hemos llegado al extremo hasta que nos lancen una cisterna literal, o sea, así como... Pero sí hemos pasado por situaciones porque contamos muchas veces lo que tú sientes que el Señor quiere hacer contigo y pasas por loco, pues. Pasas por loco, viene la envidia, viene la contienda y aunque a veces nosotros no lo queramos ver, nosotros también en muchas ocasiones hemos pasado por eso. Así es. Entonces es bien importante tener eso y vayan tomando nota. Sí. Entonces todo partió, como dice Ale, del sueño, ¿verdad? Se lo contó a sus hermanos se llenaron de ira. Resulta que le tiraron un atentado para matarlo, lo tiraron en la cisterna, lo sacaron de la cisterna, lo vendieron, se lo llevaron para Egipto, lo vendieron como esclavo y aparece un hombre, ¿verdad? Llamado Potifar, que era un hombre de rango de jerarquía en el gobierno de Egipto. Y lo compra como esclavo, se lo lleva para su casa, pero algo que nosotros podemos leer en ese trayecto de las Escrituras es cómo Dios recuerda en cada palabra, en cada capítulo, que Dios estaba con José y que prosperaba todo lo que José tocaba. Increíble. José, cuando llegó a la casa de Potifar, que lo pusieron a servir, todo lo que tocaba José era prosperado, ¿verdad? Aunque José, yo me imagino que él no entendía el plan de Dios al 100%, definitivamente tú y yo tenemos que ver que Dios tiene una misericordia espectacular
una misericordia especial para cada uno de nosotros, que nos mantiene con vida, que nos mantiene con salud, que nos mantiene con sabiduría para leer su palabra, para aprender de Él, que nos da el tiempo, las provisiones. Y por muy mal que nosotros podamos ver ciertas circunstancias en nuestra vida, tenemos que ver que así como la mano de Jehová estaba encima de José, así está encima de nosotros, ¿verdad? Encima de ustedes que nos están viendo. Entonces, resulta que bueno, José prácticamente como que se le arregló el camino, el rumbo, el escenario, porque estaba cómodo. Todo estaba fluyendo. Era el number one en la casa de Potifar, ¿verdad? Pero pasó algo. Ay. Y es que ¿qué pasó ahora? El proceso de Dios, ¿verdad? El proceso de Dios es bien específico, porque es como venimos hablando. La misión de Dios no es que nosotros estemos cómodos, que nosotros estemos todo light, todo así, todo maravilloso. No, es prepararnos, es capacitarnos, es enseñarnos. Y eso es lo que Dios podemos ver que hacía con José. ¿Por qué? Yo pienso que también muchas veces nosotros cuando estamos dentro de la zona de confort, nosotros no buscamos del Señor como deberíamos, porque pensamos de que todo está bien, todo está en orden, todo está bajo control, y no tenemos esa conexión, no, como que cuando todo está sin problema, entonces ahí nos olvidamos del Señor. Así es. ¿Sabes? O sea, cuando no estamos en ninguna tribulación, Dios está pintado, literal. Entonces yo me imagino que cuando este individuo empezaba a salirse como, tú sabes, venía Dios y ¡pácata! Claro. Le apretaba un poquito ahí para que... Es así. Para que él entrara en cintura. A pesar de, como tú estás diciendo, siempre la misericordia del Señor estuvo encima de él y siempre él prosperaba donde llegaba. Me imagino yo, pues aquí, yo pensando. Que el Señor le decía, bueno, ven acá, estamos muy cómodos. Bueno, mira, dice que José llegó a casa de Potifar como esclavo, pero decidió ser fiel. Y esto es algo que nosotros tenemos que prestarle mucha atención. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él y prosperaba todo lo que hacía. Pero ¿por qué prosperaba y por qué Dios estaba con él? Porque era un hombre fiel. A pesar de sus circunstancias. De las circunstancias. ¿Verdad? Que su familia lo traicionó, sus hermanos, de que fue vendido como esclavo. Muchos de nosotros pasamos por esa situación y decimos, bueno, y ese es el Dios que yo le sirvo. ¿Verdad? Pero, ¿dónde está Dios? Exactamente, ¿dónde está Dios? Pero José no abandonó su carácter, a pesar de todas las cosas que le habían pasado. Y falta mucho más que le va a pasar. Resulta, pasa y acontece que la esposa de Potifar, ¿verdad? De donde él llegó, de quien lo compró. Exacto, que lo compró. El militar de alta jerarquía. Exactamente. Resulta que tenía una esposa. Y como José era el encargado de la casa de él, ¿verdad? Él tenía acceso a la esposa de Potifar, correcto. Resulta que la esposa de Potifar lo vio como un chocolate Savoy. Y quería cometer locura. Se enamoró. Quería pecar, así como tú te enamoraste de mí. Ay. Quería como pecar. Un chocolate sin Savoy. Savoy. Entonces... Sí. Mi Toronto. Como un Toronto, exacto. Entonces resulta que la esposa de Potifar agarra y se le declara a José, ¿verdad? Y dice que, bueno, quiere cometer locura con José. Pero José, si nosotros leemos esa partecita de la palabra en el capítulo 39 de Génesis, José dice algo bien espectacular. Y es que José... recuerden que de la abundancia del corazón habla la boca. José le dice a la señora que se quería volver loca prácticamente, le dice, ¿cómo yo le voy a hacer eso prácticamente a mi jefe, a Potifar? ¿Cómo yo, si ese ha sido un hombre que lo que me ha hecho es bien? Y ahí en ese mismo versículo dice, ¿y cómo peco contra Dios? O sea que José tenía tan presente a Dios en ese momento, de que nosotros tenemos que saber que cuando nosotros cometemos un pecado, sea en el tamaño que usted quiera, en el ámbito que usted quiera, usted no lo está cometiendo en contra de la persona. Amén. Usted lo está cometiendo primero en contra de Dios. Y sobre todo cuando tú estás en los caminos del Señor. Cuando tú conoces al Señor y tú cometes un pecado,
al primero que tú le cometes ese pecado es a Dios. Amén, amén. Y eso es lo que José sabía, que si cometía ese pecado, era con Dios que se iba en problemas. Entonces, No, y que él estaba respetando primeramente a la persona que le tendió la mano. Y tenía como ese temor de fallarle a esa persona. Pero no solo a la persona, sino que también a Dios, pues. O sea, primero a Dios y luego a la persona. así es. Entonces, él estaba pensando en ambas partes. Bueno, resulta, pasa y acontece que en ese momento de locura, De tensión, de tensión, la esposa de Potifar frente a José, la esposa de Potifar se quita la ropa, José también tenía la ropa sin ropa y arrancó Santo. a correr, mi hermano. Arrancó a correr José, vale. Muchas veces, mire, hermano, no confundamos valentía con precaución. Porque muchas veces, y en la Biblia hay muchísimas historias que validan esto. Muchas veces, cuando nosotros estamos frente al pecado, es preferible correr. Esto Es no se trata de que así, no, así. que eres valiente, que yo puedo, que yo reprendo. No. Santo. Cuando toca correr, hay que correr. Y esto fue lo que hizo José. José, yo me imagino esa escena y estaba tan involucrado. Tenso, Sí, tan tenso la que situación. José dijo, mejor es correr. Sin ropa. Sin ropa. Y la ropa de José Ajá. le quedó a la muchacha. Santo, una A la esposa. evidencia, una evidencia. Pero mira lo que pasa aquí. Mm. Mira. Luego viene la prueba, lógico. Tentación, falsa acusación, injusticia y prisión. Porque esta mujer levantó un falso testimonio en contra de José. O sea, Ella dijo que José quería abusar de quería abusar de ella. Santo. Y cuando llegó el esposo Y le quedó Potifar, la prueba ahí porque José se fue corriendo y dijo, yo hombre, huyo. sí, exactamente. Entonces, pero José no estaba ahí para defenderse. Ujú. Pero Es que siempre la historia tiene dos caras. Dos caras, ¿verdad? Pero en este caso, José no pudo defenderse. José no le pudo explicar al esposo de esa señora que a esa señora le faltaba una tuerca. Entonces, ¿qué pasa? Que José se fue, huyó. Me imagino que pensando en que esa señora, como le faltaba alguito en su cabeza, iba a armar semejante historia, y así fue que hizo. Le dijo a los empleados que estaban ahí, ¿verdad? O a los Me esclavos que imagino estaban esa ahí. escena. Sí, este me José quiere quería sí, abusar de mí, exactamente. abusar de mí, Y la cuando llegó el algarabía, el esposo, le desastre. dijo lo mismo. Le dijo, ¿cómo es posible que tú me traigas este hebreo que quiere abusar de nosotros y para adelante y para atrás? Entonces, siendo todo falso. Resulta, pasa y acontece que eso lógicamente traía unas consecuencias. Este era un hombre de alto rango. José cae preso. O sea, imagínense, negado por los hermanos, vendido como esclavo. Y cuando todo estaba fluyendo, se salió la rueda de la carreta. Se volvió loca la esposa de Potifar y obligó a cayó José preso. En resumidas cuentas, cayó preso. Cayó preso. Pero mire, dice acá, permanecer en el plan de Dios no es cuestión de posición, sino de fidelidad. Ay, ay, ay. Se nos puede estar cayendo el mundo. Nosotros tenemos que ser fieles. Amén, amén. Nosotros dimos una clase, una prédica en el encuentro pasado, que hablábamos de la guerra espiritual, donde Pablo nos repite una y otra vez, está firme, firme. Eso es lo que estaba haciendo José. José estaba firme. José estaba diciendo, a mí me vendieron como esclavo, pero yo estoy firme. Amén. A mí yo me eché de enemigos falsamente al que Esta era difamó, dijo que era difamó, pero mentira, yo dijo estoy cosas firme. que son mentiras, pero yo continúo. Estoy preso, pero estoy firme. Eso era José. Santo. Eso es lo que revelaba la condición del corazón de José. ¿Verdad? Mire, José... No, y que muchas veces nosotros nos pasa una cosita mínima y agarramos nuestras macundales y nos corremos. vamos. Ajá. Correcto. En cambio, Dios nos llama a estar firmes en todo momento. Así es. Y mira cuántas situaciones no pasó, cuántas cosas no pasó y aún así permanecía. Eso Es no así. está fácil. No está fácil. Y bueno, ya llegamos a Génesis 40, capítulo 40, y es cuando José está en la cárcel y dice, el silencio de Dios también es parte del plan. Porque yo me imagino, José, wow, esta mujer, Dios mío, no me vas a defender, ¿Qué ayúdame. pasó? ¿Dónde está? Y Intercede por mí. Claro, Ajá, todos pedimos eso cuando estamos en alguna situación. Entonces cae preso José y sigue como el silencio de Dios, pues en ese momento. Pero eso es parte del plan, ¿verdad? Dice, José ayuda a otros en la cárcel a interpretar sueños y es olvidado. ¿Por qué? Bueno, porque en la cárcel resulta que estaba un copero y un panadero
que eran parte del gobierno en ese momento, que traicionaron al rey, tuvieron una situación con el rey, los metieron presos y conocieron a José, porque José estaba preso. Entonces, ¿qué pasa? Que estos hombres tuvieron un sueño, cada quien separado, y José le interpreta el sueño. ¿Por qué? Porque José dice, bueno, la interpretación viene de Dios, échame el sueño para acá. El cuento. Entonces José le interpreta el sueño al copero y le interpreta el sueño al panadero. Entonces, cuando José le interpreta el sueño al copero, le dice que no se olvide de él, ¿verdad? Porque José en la interpretación del sueño se la dio lo que le iba a pasar al hombre. Entonces resulta que el hombre sale como José se lo había interpretado en el sueño y vuelve a su cargo en el gobierno como tal, ¿verdad? Entonces el hombre se olvidó de José. Entonces José estaba en la cárcel, pero José era alguien importante en la cárcel, porque habían personas a cargo de José en la cárcel, y indica la palabra de que José era prosperado nuevamente en todo lo que hacía. Santo. Y que Jehová estaba con Santo. él. Entonces nosotros tenemos que recordar eso. Mire el momento que estaba viviendo José y de todo lo que no había pasado. Y esto es bien importante, porque a veces nosotros también hemos pasado por situaciones así y hemos salido ileso y volvemos a conectarnos, y el Señor te va llevando de gloria en gloria y quiere ir trabajando contigo en cada ocasión que tú tengas, en cada tribulación que nosotros tengamos, y aún así nosotros no nos damos cuenta que el Señor quiere ir trabajando con nosotros, y a veces nosotros decimos, oye, ¿dónde está Dios? Y salimos ilesos de una situación y volvemos a caer en otra situación, y así, pero todo tiene un propósito. Así es. Todo tiene un propósito, porque fíjate que por cada lugar que él iba pasando, algo iba pasando. Y ahí estaba la mano de Dios. No es que era de gratis todo lo que él pasaba. Era que el plan de Dios siempre es perfecto. Mira, y es increíble que dice, en la cárcel José volvió a hacer lo mismo que hizo con Potifar. Mira, ser fiel, servir, no quejarse. Ay. Y Dios volvió a respaldarlo. Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que este hombre agarra y sale del... Estamos en el capítulo 40, ¿verdad? Se olvidó el hombre de José. Porque José, cuando le interpretó el Señor, le dijo, cuando no te salga, no te olvides olvides de mí. Bueno, pero agarra este hombre y cuando está en su cargo con el rey, ¿verdad? El rey tiene un sueño. Ay. Habían pasado, dice la palabra, que aproximadamente 2 años. Que José estaba preso. Y este hombre estaba en su cargo, el panadero. Se le olvidó por completo. Pero cuando el rey tiene el sueño, a este hombre se le aclara la mente y dice, pero es que yo conozco a alguien que puede. Ahí se acordó. Se acordó el hombre. Ay. Entonces, ¿qué pasa? Que el rey llama a varios de los que él tenía ahí para que le interpretara el sueño, y nadie podía interpretar el sueño. Yo quiero que por favor veamos el plan de Dios en marcha, pero a todo vapor. Este copero, ¿verdad? Él buscó al Raimundo y todo el mundo para que le interpretaran el sueño. Exactamente. Y como no se lo interpretaron, este copero le dice al rey, Oye, yo conozco a alguien. Yo me acabo de acordar de alguien que está... Le dicen Joseito. Está preso, pero él se te puede interpretar el sueño. Bueno, el rey mandó a sacar a José. Santo. Y le dice, Joseito, échame el cuento, qué es lo que es este sueño. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, muchacho. Resulta, pasa y acontece que José le ha interpretado el sueño al rey. Ve el respaldo de Dios. ¿Tú te acuerdas que te dije que cuando José le iba a interpretar el sueño al copero y al panadero, dijo que ¿de quién es la revelación? La revelación es de Dios. Aplicó la misma con el rey. José no dio por su propia voluntad, no, yo soy el que sé, no. No, y que muchas veces eso también es lo que pasa. Dios te está usando, y de quién es la gloria. La gloria. Y nosotros hemos hablado de eso en episodios anteriores. José no solo llegó, sino que estaba listo cuando llegó. José estaba ready para que cuando el Señor lo fuese a subir
al siguiente nivel. Y el siguiente nivel era eso. Esa era parte del entrenamiento. Parte del entrenamiento. Resulta que el rey queda impresionado por el sueño que le reveló como José. se lo dijo, como le dijo. Exacto, como se lo interpretó. Y le da un cargo a José. Santo. Ahí una vez más Dios estaba. Ahí está el plan de Dios. Ujú. El plan de Dios Prosperándolo una vez más. es que todo Una lo que vez tocaba cayó, José, lo levantó, cayó, lo levantó, cayó, lo levantó. y el hombre era pero un empresario. Porque el hombre llegó a administrar como era. Donde lo puso el rey, el hombre administró como Dios manda. Pero toda esta historia tiene una gran enseñanza. Y la gran enseñanza es que para que José llegara a donde estaba, era necesario que el Señor lo pasara por donde lo pasó. Por el fuego. Con Como sus el oro, hermanos, como el oro. Con su padre, con la cárcel de esclavo, con Potifar. Y esta historia tiene muchísimos detalles, pero como dijimos hoy, vamos a hacer estilo un conversatorio, ¿verdad? Entonces vamos que José agarra un cargo, el mano derecha del rey. Mano de estar preso, de ser vendido como esclavo, De ser un esclavo. a ser mano derecha del gobierno de Egipto. Santo. Entonces, ¿qué pasa? Que, mire, esto es bien hermoso. Y esta es una de las enseñanzas que a mí más me tocó mi corazón cuando yo entré a la iglesia. Porque esta enseñanza habla de cuando la persona es limpia, tiene limpio su corazón y habla del perdón. ¿Por qué? Porque, bueno, cualquier persona se comería con yuca a sus hermanos que le hagan eso. ¿No crees tú? ¿No crees tú que si tu hermano te vende, si tu hermano intenta matarte, si tu hermano sabe que te tiene envidia, muchacho? Ay, ay, ay. Pero es que con las copas del copero se las meto en la cabeza y con los panes del panadero se los meto en la cabeza también. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es que las copas del copero se las meto en la cabeza y los panes del panadero también. Así es, así somos nosotros. Pero mira el corazón de José. José, con todo el poder, personas a su cargo, poder político. Mire, ¿qué te puedo decir? Entró una hambruna donde vivían los hermanos de José y su padre. Ay, ay. Y adivina dónde fueron a buscar alimento. Ellos sin saber ¿Dónde estaba José? dónde estaba. Para ellos José estaba Dijeron, listo. no las comimos. Vamos para allá a buscar. O sea, yo menos que estos hasta se olvidaron de José. Resulta, pasa, acontece que José estaba vivo y era el number one prácticamente. El ayudante. El asistente. El number one prácticamente en el reinado de Egipto. Santo. Y cuando los hermanos van para allá se encuentran a José. Ay, ay, ay. José lo reconoce, pero los hermanos no lo reconocen a él. Pasaron ciertas circunstancias, ¿verdad? Donde José tenía una lucha interna porque José era un ser humano. Claro, claro. ¿Verdad? Como todo. Pero ahí está donde José puso en práctica toda la preparación que Dios venía haciéndole. Y cuando llegó el momento cumbre, que era donde José se podía vengar o no, pisar y matar a los hermanos o no, es donde Dios, mire, escuche esto. Permanecer en el plan de Dios produce un corazón correcto. Amén, amén. Génesis 45 dice: cuando José se encuentra a sus hermanos, no buscaba venganza. Dice algo poderoso: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien. Ay, ay, ay. Sí, eso pasa a veces cuando uno pasa por alguna situación, uno piensa que te están haciendo mal y muchas veces te están haciendo un favor. Aunque no lo entendamos. Aunque no lo entendamos. Eso también es parte del plan de Dios. ¿Cuántas veces a uno no le ha pasado que han hablado cosas que no son, o tú has pasado por alguna situación y el Señor es quitándote, ¿sabes? Cualquier amistad que no te edifica, cualquier cosa, cualquier carga que no te corresponde, y el Señor hace lo que tenga que hacer, por las buenas, por las malas, para que tú entiendas. Porque a veces uno como humano, uno no entiende. Y mira, el corazón que él tenía, le contó a sus hermanos todo,
y me imagino toda esa contienda que existía antes de. Y aún así él no, hasta que los hermanos no lo lanzaron en el pozo, no lo subastaron y todo eso, no fue que él se dio cuenta. Pero todo eso tenía un plan, porque mira hasta dónde ha llegado. Ahora mira el plan. ¿Cuál es el plan? ¿El plan es nada más de perdonar a sus hermanos? No. No. ¿Usted sabe cuántas personas ayudó José estando en el puesto donde estaba en el gobierno? En esa hambruna administró los alimentos para poder alimentar a miles, yo me imagino a miles y a miles de personas. Y cuando llegaron a sus hermanos, le hizo hasta un bien a sus hermanos, porque cuando él le reveló quién era a sus hermanos, sus hermanos se querían morir. Santo. Y cuando le mostró compasión, cuando le mostró misericordia a sus hermanos. Yo me imagino esa escena cuando los trataba con cariño, los atendía, les daba la comida, los ayudaba. Los hermanos dirían, bueno, este está loco. Definitivamente este tiene que estar loco. ¿Cómo después que nosotros le hicimos todo eso, aún así todavía nos está ayudando, nos está dando comida y nos está guiando? Y ahí es donde se aplica lo que dice la palabra. Definitivamente José ahí puso la otra mejilla. Bueno, y mira, dice, un corazón sano, sin odio, con propósito claro, es el resultado de permanecer en el plan de Dios. Santo. Y mira, José no entendió cada etapa. Si nosotros nos ponemos a pensar, ¿usted cree que José entendió que sus hermanos tuvieran esa actitud contra él si él no estaba haciendo nada malo? ¿Usted cree que él entendió cuando lo tiraron en la cisterna? ¿Usted cree que él entendió cuando yo me imagino que él tenía incertidumbre, pero ¿por qué? Más bien preguntaría, ¿pero por qué? Pero oye, ¿hasta cuándo? Cada vez que estoy saliendo arriba vuelvo otra vez atrás. ¿Y hasta cuándo esta situación? ¿Y hasta cuándo me vas a probar, Señor? Mira, hay un dicho que dice que si nosotros actuamos bien, nos tiene que ir bien. Y si actuamos mal, nos tiene que ir mal. Definitivamente, si actuamos mal, no vamos a tener consecuencias. Claro. Porque dice que todo pecado, si actuamos mal es porque estamos cometiendo pecado. Y que todo pecado tiene consecuencias. Sí, pero en este caso José no estaba actuando mal y aún así le iba mal. No necesariamente cuando nosotros hacemos las cosas correctamente nos van a salir bien. Pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Eso no quiere decir que Dios no tiene un plan. Eso no quiere decir que te estás desviando. No. Si nosotros no vemos los procesos de nuestra vida como parte del propósito de Dios, nosotros vamos a vivir engañados. Y eso fue lo que José entendió. Estoy pasando por una circunstancia mal, pero es que Dios me dio un sueño. Y Dios me reveló que tiene un plan conmigo. Y este camino, aunque tenga muchas piedras, muchos obstáculos, el final es lo que Dios me reveló en ese sueño. Y yo creo que de esa promesa se agarró José. Y es la promesa que tú y yo nos tenemos que agarrar. Amén, amén. Porque yo sé que Dios tiene un plan conmigo. Yo también, amén. Y aunque ahorita el camino está súper complejo. Lodoso. Está lodoso, ¿verdad? Porque no ha estado fácil. Y hablo de manera personal. Yo sé que el final de mi camino va a ser glorioso. Y amén. Dios se va a llevar toda la gloria y toda la honra. Amén. Porque las personas que me conocen, las personas que a lo mejor me rodean, van a ver que al final del camino era un plan de Dios. Amén. Entonces, para terminar, ¿cómo terminó la historia? A ver, cuéntanos. Bueno, que José se le reveló a sus hermanos. Se le reveló para bien, pues. Yo soy José, le dijo. Y los hermanos, ¿cómo? ¿Que tú estabas muerto? ¿Que tú? No. ¿Cómo así? ¿Cómo? Exacto. ¿Que tú eres José? Y los hermanos le quisieron pedir... Disculpa. No es que estaban arrepentidos, pero le quisieron pedir disculpas. Y José le dijo, no se preocupen. Tranquilo. Porque lo que ustedes utilizaron para mal, el Señor lo utilizó para bien. Santo. Y esa es la gran enseñanza. Todas esas cosas que pasó José fue para formar su corazón. Amén. Y ahí José demostró que él entendió lo que Dios quería hacer con él. Amén. No, y es fue bien importante resaltar que si tú en este momento estás pasando por una situación, te lleves esta enseñanza en tu corazón. Que el Señor, todo lo que estás pasando, lo está usando para bien. Aunque a veces nosotros no entendamos, aunque a veces reneguemos, aunque a veces nos preguntemos ¿por qué? Sabemos que así como José fue pasado por el fuego para ser procesado, para llegar al siguiente nivel,
tú también puedes estar siendo procesado o puedes estar pasando por una situación para poder llegar al siguiente nivel. Y que cuando tú llegues al siguiente nivel puedas entender que todo es parte del plan de Dios para que tú avances. Así es. Mira, dice, traicionado pero en el plan. Vendido pero en el plan. Olvidado pero en el plan. Santo. Encarcelado pero en el plan. Levantado porque siempre estuvo en el plan. Amén. Amén. El plan de Dios no se rompe por tus procesos, se cumple a través de ellos. Amén, amén. Este episodio me gustó. Te gustó. A mí también, Un poco informal, pero No, está pero bueno. estuvo bueno. Está bueno. Y esperemos en el Señor si a ti que te gustó también, comenta. No olvides suscribirte. Acuérdate que tenemos una comunidad. Si te quieres agregar a la comunidad, escríbenos por el DM para darte toda la información. Recuerda que esto es Como Cristo Podcast y nosotros somos Alejandra y Jesús. Bye.